Muy buenos días, perdón el atraso. Estaba retocándome. Después de danzar con todas las fuerzas, uno queda medio despeinada. Pero qué bendición. Reciban un fuerte abrazo de mi esposito, el pastor Miguel. Está en los legendarios. Esta tarde vamos a recibir a los legendarios, así que bienvenidos serán todos. Vamos a recibir esta tarde a los legendarios. Y como hemos venido compartiendo la palabra en este tiempo y el Señor nos ha venido dando mucha palabra en este tiempo. La semana pasada pudimos hablar de que hay un padre en casa, amén. Y realmente lo hemos visto de una manera singular esta semana. Lo hemos visto de una manera muy linda, muy grande. El Señor tiene sus propósitos en cada cosa. Y estaba pensando que cuando hay padre en casa, uno tiene que también aprender que cuando el padre está en casa, quiere el orden en su casa y también quiere que nosotros como sus hijos aprendamos a ser esas personas que le den seguridad a nuestra casa. Siempre nuestro Señor va a ser la seguridad en nuestra vida. Pero ¿qué es lo que tenemos como hijos de Dios que hacer nosotros como hijos para poder aprender y enseñar que hay una seguridad en nuestra familia? Entonces, en todo esto que hemos estado viviendo y pasando, el Señor en esta semana, en el devocional, me dio una porción muy linda. ¿Cuántos están leyendo su devocional diario YouVersion? A ver, pónganse de pie los que están leyendo el devocional, el YouVersion, los discípulos que están siendo obedientes en sus redes. Quiero que los demás les den un fuerte aplauso. Denles un fuerte aplauso. Tomen asiento. Ahora dígale al que está a su lado: es necesario que leas la palabra. Muy bien, porque la palabra de Dios es la que nos da la capacitación para nosotros aprender a hacer y a hacer lo que el Señor quiere que hagamos en nuestra vida. Mire cuán importante es, y voy a pedirle a mi querida ayudante en esta mañana, porque todavía estoy un poquito con tos, que nos ayude. Pongan atención a la narración de una aventura que vamos a escuchar. Primera de Samuel 17 del 1 al 37. Los filisteos reunieron sus ejércitos para la guerra, concentrando sus fuerzas en Soco, pueblo de Judá. Acamparon en Efes-Damín, situado entre Soco y Azeca. Por su parte, Saúl y los israelitas se reunieron también y, acampando en el valle de Elá, ordenaron sus filas para la batalla contra los filisteos. Con el valle de por medio, los filisteos y los israelitas tomaron posiciones en montes opuestos. Un famoso guerrero oriundo de Gat salió del campamento filisteo. Su nombre era Goliat y tenía una estatura de casi 3 metros. Llevaba en la cabeza un casco de bronce y su coraza, que pesaba 55 kilos. También era de bronce, como lo eran las polainas que le protegían las piernas y la jabalina que llevaba al hombro. El asta de su lanza se parecía al rodillo de un tejar y tenía una punta de hierro que pesaba casi 7 kilos. Delante de él marchaba un escudero. Goliat se detuvo entre los soldados israelitas y los desafió. ¿Para qué están ordenando sus filas para la batalla? ¿No soy un filisteo? ¿Y no están ustedes al servicio de Saúl? ¿Por qué no escogen a alguien para que se me enfrente? Si es capaz de hacerme frente y matarme, nosotros les serviremos a ustedes. Pero si yo lo venzo y lo mato, ustedes serán nuestros esclavos y nos servirán. Dijo además el filisteo: yo desafío hoy al ejército de Israel. Elijan a un hombre que pelee conmigo. Al oír lo que decía el filisteo, Saúl y todos los israelitas se concentraron y tuvieron mucho miedo. David era hijo de Isaí, un efrateo que vivía en Belén de Judá. En tiempos de Saúl, Isaí era ya de edad muy avanzada y tenía 8 hijos. Sus 3 hijos mayores habían marchado a la guerra con Saúl. El primogénito se llamaba Eliab, el segundo Abinadab, el tercero Sama.
Estos tres habían seguido a Saúl por ser los mayores. David era el menor. Solía ir a donde estaba Saúl, pero regresaba a Belén para cuidar las ovejas de su padre. El filisteo salía mañana y tarde a desafiar a los israelitas, y así lo estuvo haciendo durante 40 días. Un día, Isaí le dijo a su hijo David: toma esta bolsa de trigo tostado y estos 10 panes, y vete pronto al campamento para dárselos a tus hermanos. Lleva también estos 10 quesos para el jefe del batallón. Averigua cómo les va a tus hermanos y tráeme una prueba de que ellos están bien. Los encontrarás en el valle de Elá, con Saúl y todos los soldados israelitas peleando contra los filisteos. David cumplió con las instrucciones de Isaí. Se levantó muy de mañana y, después de encargarle el rebaño a un pastor, tomó las provisiones y se puso en camino. Llegó al campamento en el momento en que los soldados, lanzando gritos de guerra, salían a tomar sus posiciones. Los israelitas y los filisteos se alinearon frente a frente. David, por su parte, dejó su carga al cuidado del encargado de las provisiones y corrió a las filas para saludar a sus hermanos. Mientras conversaban, Goliat, el gran guerrero filisteo de Gat, salió de entre las filas para repartir su desafío y David lo oyó. Cada vez que los israelitas veían a Goliat, huían despavoridos. Algunos decían: ¿ven a ese hombre que sale a desafiar a Israel? A quien lo venza y lo mate, el rey lo colmará de riquezas. Además, le dará su hija como esposa y su familia quedará exenta de impuestos aquí en Israel. David preguntó a los que estaban con él: ¿qué dicen que le dará a quien mate a ese filisteo y salve así el honor de Israel? ¿Quién se cree este filisteo pagano que se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente? Al que lo mate, repitieron, se le dará la recompensa anunciada. Eliab, el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres y se puso furioso con él. Le reclamó: ¿qué has venido a hacer aquí? ¿Con quién has dejado esas pocas ovejas en el desierto? Yo te conozco. Eres un atrevido y malintencionado. Seguro que has venido para ver la batalla. ¿Y ahora qué hice?, protestó David. Si apenas he abierto la boca. Apartándose de su hermano, le preguntó a otros quienes le dijeron lo mismo. Algunos que oyeron lo que había dicho David se lo contaron a Saúl y éste mandó a llamarlo. Entonces David le dijo a Saúl: nadie tiene por qué desanimarse a causa de este filisteo. Yo mismo iré a pelear contra él. ¿Cómo vas a pelear tú contra este filisteo?, replicó Saúl. No eres más que un muchacho, mientras que él ha sido un guerrero toda la vida. David respondió: a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, yo lo persigo y lo golpeo hasta que se suelta la presa. Y si el animal me ataca, lo agarro por la melena y lo sigo golpeando hasta matarlo. Si este siervo de su majestad ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con ese filisteo pagano, porque está desafiando al ejército del Dios viviente. El Señor, que me libró de las garras del león y del oso, también me librará del poder de ese filisteo. Anda pues, dijo Saúl, y que el Señor te acompañe. Un aplauso a la palabra de Dios. Muchas gracias, mi querida Dani. Aquí tenemos el enfrentamiento, donde empieza la batalla, porque todavía no es que no va a guerrear, y no vamos a hablar tampoco de Goliat. No quiero mucho hablar ahorita de Goliat, aunque sí, en algún momento vamos a hablar del enemigo más grande. Pero en este caso quiero un poquito más enfocarme en cómo es que David pudo empezar a aprender a ser el guerrero que Dios hizo. Porque ¿cuántos reconocen que David fue un guerrero?
Así es. Entonces ¿cuántos quieren aprender a ser un guerrero que pueda luchar por casa, por la familia, por todo lo que les rodea? ¿Cuántos desean ser ese guerrero? ¿Cuántos desean aprender? Mire, aquí en la palabra nos está hablando claramente de que hay una lucha espiritual. Siempre vamos a tener una lucha espiritual, aunque no la veamos, vamos a tener una lucha espiritual. Y la lucha espiritual no la vemos. Generalmente no vemos las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor, porque la lucha espiritual es a nivel espiritual y no vemos los ángeles, tampoco vemos los demonios que están a nuestro alrededor, y hay una batalla entre ángeles y demonios. Los ángeles enviados de Dios para nuestro bien, y los demonios lógicamente enviados por Satanás para atacarnos y para hacernos caer y para, como dice la palabra, hurtar, matar y destruir, ¿verdad? Entonces tenemos que ser conscientes, porque los filisteos, que son es el tipo del enemigo, del diablo, y también Goliat, que era el tipo del enemigo, sí están pendientes, tratando de ver la forma de destruirnos. Entonces eso es la primera parte del relato. En el segundo es que tenemos el enemigo a la vista. Cuando uno viene a batallar, cuando uno quiere batallar, tiene que aprender a conocer al enemigo. Y cuando habla aquí el Señor en la palabra, dice, hablando ya del enemigo, dice: un famoso guerrero oriundo de Gat salió al campamento filisteo, y miren qué cosas nomás tenía él. Medía casi 3 metros, llevaba un casco de bronce, una coraza que pesaba 55 kilos, también de bronce, así también las polainas que protegían las piernas, la jabalina que llevaba en el hombro, el asta de su lanza se parecía a un rodillo de un telar, y tenía una punta de hierro que pesaba casi 7 kilos. Delante de él manchaba su escudero, y hasta ahí vamos a ver cuáles son las características. Miren, el enemigo es famoso, el enemigo sabe lo que hace, el enemigo le gusta el llamar la atención. Hay, como en las redes sociales también, que muchas cosas que salen a la luz, y son muchas cosas que no nos sirven, pero están ahí, porque el enemigo sí tenía fama. Era grande a la vista humana, porque Goliat, a alguien que mide 3 metros lo va a ver, desde cualquier lado se lo va a ver. Entonces era visible, él era muy visible. Estaba bien protegido y camuflado, las polainas, la coraza. El enemigo viene armado, el enemigo viene protegido, él sabe cómo protegerse. Y también las armas, también la lanza, que dice que era muy pesada. Aparte de eso, tiene una guardia personal. Dice que tenía un escudero. El enemigo no viene solo. Dile al que está a tu lado: el enemigo no viene solo. No viene solo, vienen muchos demonios alrededor de él. La Biblia habla de todas las jerarquías demoníacas que hay, así como hay también las jerarquías en el reino celestial. Los ángeles, arcángeles, los querubines, serafines, y todos los ángeles que el Señor tiene en su ejército. Y el enemigo también tiene su ejército, y por eso es tan importante que usted pueda mirar. Esas son las características del enemigo, y muchas más, pero bueno, son las que estamos aquí viendo. A que me faltaba, es muy locuaz, es desafiante, decidido, atrevido e intimidante, porque en la parte del final del versículo, en los versículos 9, 10, cuando ya desafía, dice desde el 8: Goliat se detuvo ante los soldados israelitas y los desafió: ¿para qué están ordenando sus filas para la batalla? ¿No soy yo un filisteo y no están ustedes al servicio de Saúl? ¿Por qué no escogen a alguien que me enfrente? Si es capaz de hacerme frente y matarme, nosotros los serviremos a ustedes. Pero si yo lo venzo y lo mato, ustedes serán nuestros esclavos y no servirán. Dijo además el filisteo: yo desafío hoy al ejército de Israel, elijan un hombre que pelee conmigo. Al oír lo que decía el filisteo, Saúl y todos los israelitas se consternaron y tuvieron, en mi versión dice mucho miedo, pero no está aquí. Pongámosla por favor. Allá está ahí. Y tenía 8 hijos. Ya está arriba ya. Saúl y todos los israelitas se consternaron y tuvieron, ¿qué cosa? No era solo miedo lo que tenían mucho miedo. Imagínense que sale el gigante y empieza a decir: yo desafío a los ejércitos de Israel a que envíen un hombre, y los hombres ahí
temblando, temblando, temblando. Ya viene Goliat, auxilio, auxilio, ya viene Goliat, ya viene Goliat. Estaban temblando de miedo. Todo el ejército y el rey también. Pero imagínense en todo esto que el enemigo intimida, viene a darnos con todo. El enemigo no va a tener reparo en decir, ellos no. No, sencillamente por ser hijos del Señor, por ser siervos del Señor, por servir al Señor, va a venir el enemigo a darnos duro de una o de otra manera. La cuestión es cómo vamos a enfrentar a ese enemigo. Dile al que está a tu lado, ¿cómo te vas a enfrentar al enemigo? Y ahí es donde venimos a ver las características de un guerrero de Dios y que están en David. David es el tipo de la iglesia y de cómo tenemos que ser nosotros los siervos de Dios. Ustedes que son hijos de Dios, ustedes que son siervos de Dios también. Miren el versículo 12 dice: David era hijo de Isaí. Él estaba sujeto a su papá, sujeto a su familia. Acuérdense que cuando vino el profeta Samuel, no sé cuántos han escuchado, vino el profeta Samuel a ungir a uno de los hijos de Isaí. ¿Y cuántos hijos trajo Isaí para que los vieran, para si acaso sea el profeta, sea el rey? 7. ¿Pero cuántos hijos tenía Isaí? 8 hijos. Miren, desde ahí como que ya lo hacían a un lado al pobre Davidcito. Davidcito, vaya por allá a cuidar las ovejas nomás. Pero él, sin embargo de todo eso, era un hijo sujeto a su familia, a su padre. También en el versículo 15 dice, solía ir a donde estaba Saúl, servía a sus autoridades y era experto en alabanza. ¿Cómo servía David a Saúl? Cuando Saúl ya fue desechado como rey, ya la unción no estaba sobre él y el Señor ungió a David. El Señor también estaba permitiendo que Saúl sea ministrado a través de la vida de David en el tiempo cuando él empezaba a tocar el arpa. Cuando estaba Saúl atormentado por los demonios, estaba quién sabe todo loco ahí gritando, y de pronto empezaba David a tocar el arpa y de pronto a decir qué amor, oh tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición, me persigue y deja las 99 y va por mí. Usted imagínese a David cantando esa cancioncita al lado de Saúl, y aunque Saúl estaba todo y de pronto empezaba a escuchar, oh qué amor. Y los espíritus malos dice que lo dejaban y Saúl se quedaba tranquilo y se quedaba calmado. Mire, estaba sirviendo a sus autoridades, estaba dando de lo que el Señor le había dado, y aparte lo estaba haciendo con el don que Dios le había dado, que era la alabanza, la adoración. ¿Y sabe por qué? Porque David estaba la mayor parte de su tiempo con su Señor y conocía al Señor muy íntimamente. Dile al que está a tu lado, tienes que conocer al Señor íntimamente. Tienes que conocerlo. Cuando uno conoce al Señor íntimamente, la confianza y la seguridad vienen. Por eso, miren, él era un hombre de servicio y también cuidaba de sus responsabilidades. En el 15b dice, pero regresaba a Belén para cuidar las ovejas de su padre. Imagínense, no solamente estaba sirviendo allá, sino que servía en su casa también. Y las mamás van a decir que bueno, hay que servir dígale al que está a su lado, hay que servir en casa. Hay que servir en casa. Las responsabilidades que uno tiene que aprender a ser fiel, y valga la redundancia, responsable de las pequeñas cositas que te dan en tu hogar, en tu familia, en tu casa. Ser responsable. La responsabilidad trae madurez. Dile al que está a tu lado, ser responsable para que madures. Amén. Amén. Mire, otra cosa que es importantísima, era dispuesto y confiable. Un día, dice Isaí, le dijo a su hijo, toma esta bolsa de trigo tostado, estos 10 panes y todo lo que le mandaba a sus hijos. Y él estaba totalmente dispuesto a obedecer. Un hombre dispuesto,
Un hombre que estaba listo para obedecer y decir, bueno, aquí estoy, dime papito, ¿qué quieres que haga? Y agarra todo eso, miren lo que dice, él estaba siendo responsable. También era obediente y esforzado. Dice, David cumplió con las instrucciones de Isaí, se levantó muy de mañana, mire, obediente, porque dice que cumplió con las, ¿qué cosas? Órdenes, instrucciones de su padre. Dile al que está a tu lado, sé obediente. Y las mamás aprovechan y dicen, sí, que tiene que obedecer las mamás, ¿no es cierto? ¿Verdad? A los hijitos a las mamás. Delega sus responsabilidades y no las abandona. En el versículo 20b dice, después de encargarle el rebaño a un pastor, tomó las provisiones y se puso en camino. Llegó al campamento en los momentos que los soldados estaban lanzando gritos de guerra y salían a tomar sus posiciones. Miren, esto es tan importante cuando uno tiene una responsabilidad y el Señor te llama a algo más. No puedes dejar tus responsabilidades así porque así. Ya que vea quien sea. Imagínense las ovejitas de David que estaban ahí todas comiendo y estaban contentas y felices. Y de pronto David le dice, me tengo que ir, chao, nos vemos. Tenía que obedecer a su papá, pero no es una persona que dejó sus responsabilidades, sino que le dijo a otro pastor, ve, dame viendo mis ovejitas, dámelas cuidando, tengo que irme, no puedo verlas, no les puedo dar de comer, no les puedo ahorita llevar a pastos verdes, hazme el favor, cuídalas. Fue responsable y no dejó sus tareas a medias. Entonces, tan importante como eso es el hecho de poder hacer las cosas que el Señor nos manda. Justo con lo que vamos a hablar, que David por su parte dejó su carga al cuidado del encargado de las provisiones. Ya carga, deja sus ovejitas y después carga sus provisiones, los quesos, el trigo y todo lo que le mandaba el papá a los muchachos, y lo lleva y va, está justo en el tiempo de la batalla y va y los deja al encargado. No sé si vamos viendo el panorama, las características, no sé si me estoy dando a entender. Él está siendo responsable y deja su bagaje al encargado de la bodega de los israelitas. Y mire lo que dice en adelante, en la siguiente: muestra interés por el pueblo de Dios y su familia, porque conoce a Dios y a su pueblo y se asegura de las instrucciones. En el 26, ya cuando él llegó, dice, David preguntó a los que estaban con él, ¿qué dicen que le darán a quien mate a este filisteo y salve así el honor de Israel? ¿Quién se cree ese filisteo pagano que se atreve a desafiar al ejército del Dios? Mire aquí algo que es tan importante. David llega y están ya en la batalla, presentándose frente a frente para la batalla, y otra vez sale el gigante a desafiar al ejército de Israel. Y entonces David escucha, y de pronto también escucha que Saúl, como estaba temeroso, dice, si alguien se atreve, vamos a recompensarlo, le voy a dar a mi hija, le voy a dar todas las cosas, voy a exentarlo exentarlo de impuestos, muchas gracias, de impuestos, pero necesitamos a alguien que pelee. Y David, como conocía a su Señor, mire qué importantísimo. Esto me dejó pero así totalmente choqueada cuando estuve preparando la palabra. Dice, ¿qué dicen que le darán a quien mate a este filisteo y salve así él? ¿Qué dice? Honor de Israel. Manténganme la palabra, por favor, producción. Que salve el honor de Israel. Porque ¿quién se cree este filisteo pagano que se atreve a desafiar al ejército del Dios? Al ejército de mire, porque el hecho de que David tenía esa cercanía con el Señor, David sabía que el Dios viviente estaba con él cada día, y el Dios viviente era el que lo defendía. Y por eso David está diciendo, no se puede poner en contra del Dios viviente. No era un Dios muerto, no era un Dios lejano, era el Dios viviente, el Dios que está conmigo cada día, el Dios que me acompaña. Y mire 3 zonas de combate que tuvo que atravesar David. La primera zona era la casa parental, la casa de su padre, porque dice en el 28, Eliab, el hijo mayor, el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres y se puso furioso, dice.
con él. Le reclamó: ¿qué has venido a hacer aquí? ¿Con quién has dejado esas pocas ovejas en el desierto? Yo te conozco, eres un atrevido y malintencionado. Seguro que has venido a ver la batalla. O sea, ay, pobre David. Viene por obediencia a su papá. Viene a dejarle provisiones a Eliab y a sus hermanos. Y encima le dice que es un malintencionado, que es un atrevido y que vino solo por ir a ver la batalla. Imagínense, pobre David, o sea, con toda la carga, con toda la fuerza, y después, o sea, ¿yo qué hice? Si apenas abrí la boca, dice. ¿Qué hice? Apenas si abrí la boca. Y hay que saber que con las personas que de pronto no entienden lo que el Señor nos ha mandado a llamar y hacer, entonces es mejor. El 30 dice: apartándose de su hermano, les preguntó a otros quienes le dijeron lo mismo. Entonces lo que hizo fue apartarse. Hay gente que de pronto no va a entender, no va a saber, no va a poder, y por un tiempo mejor es: tengo algo más importante que hacer, discúlpame, pero yo me voy a hacer lo que el Señor me dijo. Y mire, ya llegamos a lo que quiero, hasta donde quiero llegar. La segunda zona de combate son las autoridades que no conocen y menosprecian y comparan. Porque dice el 31: algunos que oyeron lo que había dicho David se lo contaron a Saúl, y este mandó a llamarlo. Entonces David le dijo a Saúl: nadie tiene por qué desanimarse a causa de este filisteo. Yo mismo iré a pelear contra él. Y entonces viene lo que le dice Saúl: ¿cómo vas a pelear tú solo contra ese filisteo? Replicó Saúl: no eres más que un muchacho, mientras que él ha sido guerrero toda su vida. ¿Cómo lo veía Saúl a David? Eres solo un muchacho. Solo un muchacho, no eres más que un muchacho. Él es un guerrero de toda su vida. Él ha guerreado y ha hecho un montón de cosas. Tú eres un muchacho, un muchacho. Lo que Saúl no sabía era que ese muchacho conocía al Señor en la intimidad. Lo que Saúl no sabía es que ese muchacho sabía adorar a Dios. Lo que Saúl no sabía es que ese muchacho danzaba para Dios todos los días, ahí cuidando sus ovejas. Danzaba y cantaba y le alababa al Señor, y no se perdía un día la alabanza en la iglesia, como algunos por aquí que vienen después de la alabanza, ¿verdad? Porque no saben la bendición que es danzar y alabar y cantar al Señor. No solo son los diezmos lo que traes al Señor. No son solo los diezmos. Tú traes tu vida, tu alabanza, tu cantar, tu bendición es para el Señor. Por eso no llegues tarde, por favor, porque después ya no tienes la oportunidad de darle tu adoración como iglesia y también en tu casa. Amén. Amén. Vamos a llegar a tiempo, ¿verdad? Amén. Y la última zona de batalla que vemos aquí, que está al final, pero yo creo que es la primera. Dice en el versículo 34, cuando está hablando ya de esto, la última parte dice: a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelte la presa. Y si el animal me ataca, lo agarro por la melena y lo sigo golpeando hasta matarlo. Si este siervo de su majestad ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con ese filisteo pagano, porque está desafiando al ejército del Dios viviente. Mire aquí, y quiero pedir aquí unas cuantas ovejitas. Unas 6 ovejitas, vengan por acá. Unas 6 ovejitas, vengan ovejitas, 6, rapidito. 2, 3, 4, 5. Va, de acá también, no digo solo de allá. Vengan. A ver, 2, 4, 5. Una ovejita más, a ver. Ya, vamos a ver, muy bien. Estamos más o menos, a ver. Necesito un Goliat, el más grande de la iglesia, a ver. No necesito un Goliat, necesito un león, porque esto es lo que está diciendo aquí. El león es el que, a ver, uno que parece una leona, bien hecho. Bienvenida, muy bien. Entonces, póngase la leona acá. La palabra del Señor nos dice que David le está explicando a Saúl qué es lo que él ha hecho en la intimidad.
Porque todo lo que ahorita va a relatar, lo que está relatando David, no fue en el campo de batalla, no fue a nivel de toda la gente que lo pueda ver, no fue cuando era rey, fue cuando era pastor de ovejitas, cuando estaba en la intimidad con Dios. Mire, yo me lo imagino ahí a David en algún momento de su situación que estaba cuidando sus ovejitas y de pronto viene alguna tormenta y de pronto se tiene que meter en una cueva y dice: danzando en cada temporada, chun, 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 danzando en cada temporada. Porque cada temporada que podía vivir David era una temporada para alabar, para dar gracias, para bendecir al Señor por encima de cualquier cosa. Y dice que cuando vino el león, íbamos a buscarnos un David. A ver, un David, aunque está alto, grandote y no es rubio, pero está guapo. Ya, entonces aquí está el David, ahí está el león, aquí están las ovejas. Qué importante es que podamos ver. Lo que sí, a ver, el león está chiquito. Vamos a cambiar los papeles, ¿ya? Vaya león para allá y venga, ahí sí está rubio, ¿eh? Aunque es mujer, pero no importa, David está rubia. Vengan más acá adelantito, más acá adelantito. Dice la palabra que David le decía a Saúl, le estaba mostrando ya lo que hizo en la intimidad. Dice así: cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, va y se trae una oveja del rebaño. Dice, ya la ovejita está ahí, se la va llevando porque se la está queriendo comer. David viene acá. Ah, no, el león, perdón, tú eres David. Me confundí, perdón. Ahí. Entonces, se va llevando la ovejita del rebaño. David dice que lo persigue. Vamos, corra, porque le está persiguiendo con la onda. Y dice, sigue, corre con la onda y dice que lo golpea. ¡Pum! Ya se me fueron llevando mis piedras. A ver, toma, aquí está la piedra. Échale la piedra porque todavía no lo suelta. Dice, ve, todavía oveja, ¿por qué te quitaste? Estás persiguiéndola. Solo le está persiguiendo. Ya, dele. Dice que corre con la onda y ¡pum! Lo golpea. Dice, hasta que suelte la oveja. Ahí. Dice, y si viene y me ataca, dice, lo agarro de la melena. Ponte por atrás. Lo agarra de la melena y lo golpeo hasta matarlo. Ya, muy bien. Denles un fuerte aplauso a mis actores. Tomen asiento. Mire, mientras yo estaba leyendo esta porción de la palabra y me imaginaba toda esta aventura que estaba viviendo ahí en la palabra, y le decía al Señor, ¿puede un hombre matar un león? Y me metí al internet a buscar. Digo, pongo ahí y me sale, no se puede, no está, no se puede, no se puede. Y me pongo a pensar, Padre, ¿y cómo? Y quiero que pasen solo el león y David, por favor. Solo los dositos, quédense aquí. Mire, quiero que entienda esto, porque tal vez David por sí solo no podía. ¿Sabe qué encontré en el internet? Cuando una batalla de leones se hace, la batalla de león, y entendí que aunque el león grande, fuerte que venía, estaba ahí tratando de dañar a la oveja, la palabra del Señor dice que el león de Judá viene, el Espíritu de Dios sobre David, y ya no era una batalla solamente entre un hombre y un león, sino que el rugido del león de Judá aplastó al enemigo y viene y lo destruye hasta matarlo, porque el Espíritu de Dios es el que está luchando por ti. Muchas gracias. El Espíritu de Dios, el león de Judá, y escúchame esto, el león de Judá es el que pelea. La Biblia dice que el enemigo es como un león rugiente,
¿Cómo? No es el león rugiente, pero el verdadero león, el león de Judá, es el que estaba luchando con David. No podía luchar David porque era hombre, pero el león de Judá que vino por el Espíritu Santo a luchar con David, ese fue el que venció. Y escúchame esto. No importa, yo sé que van a pasar situaciones difíciles. El enemigo va a venir, va a querer arrebatar la presa, va a querer dañar tu casa, va a querer dañar a tu familia, va a querer poner tropiezo. Pero cuando el león de Judá se levanta a defenderte, a pelear por ti, a decir: tú eres mi hijo, tú eres mi siervo, tú eres mi familia, tu casa es mía, tu familia es mía. No importa cuánto venga el león a querer destruirte, porque el león de Judá está ahí. El león de Judá está ahí. Y quiero contarles que en todo esto que hemos venido viviendo y la bendición que el Señor ha estado haciendo, la semana pasada el enemigo vino y se cruzó y quiso hacernos daño. Allá afuera en la salida, un carro atropelló a un niño y le pasó por encima. El niño estaba jugando en la calle sin cuidado de sus padres y no era visible porque estaba arrodillado en una patineta. Pero ¿sabe qué? Me acuerdo que cuando atrasito fuimos nosotros, enseguida sentí la fuerza del Espíritu Santo, y en vez de ponernos mal, lo que hicimos fue: Señor, rimakaba shatarakiba costella, que remocondoro vasaya, remakasa cauticoni porcaste, kirimakasi koyukaba, porque no va a venir el enemigo a hacernos daño. La palabra del Señor dice que Él acampa alrededor de sus hijos y los defiende a los que le temen. Y la palabra del Señor dice que Él envía a su ángel y pone su mano. El niño era para que muera, porque el ataque venía a robar, matar y destruir. Pero solo tiene una luxación que se dura un mes en recuperar. Y no hay nada de golpes, solamente es una luxación que se recupera. Y el Señor se levanta como león rugiente sobre sus hijos, sobre su casa, sobre su familia, a defendernos. Porque no en vano amamos y servimos al Dios viviente, al Dios viviente, al Dios viviente. Y por más que el enemigo venga a querer hacernos daño, no lo puede hacer. Y las ovejas tienen que ser soltadas. El niño está bien, el niño se va a recuperar, no va a haber problemas. Se arregló, se solucionó. Y aunque el enemigo dio lucha y dio lucha y dio lucha, hasta aplastarle la cabeza, hasta matarlo, dice la palabra de Dios, no puede tocar a sus hijos. ¿Cuánto has dejado en tu casa que el enemigo te robe tus ovejas, que te robe tus hijos, que te robe tu familia? Y has estado temblando a veces como Saúl: ahí viene el enemigo, ahí viene el enemigo, ahí viene, ahí viene. Cuando el Señor te llama a dejar que el león de Judá viva en ti, a dejar que el león de Judá esté en ti, a dejar que el león de Judá pelee por ti y en ti. Porque no dice que fue otro, fue el león de Judá en David, fue en él. Y Dios te llama a eso, a rugir como el león de Judá, que ruge, que ruge, que ruge por ti. Así que ponte de pie, porque el Señor te llama a rugir, el Señor te llama a rugir. Y quiero que todo el equipo de alabanza que esté por ahí, que venga, vamos a rugir. Es cierto, a veces uno se queda callado, a veces uno tiene miedo, pero cuando uno sabe que en la intimidad, en la profunda intimidad, en el corazón del Señor, estás tú y estás alabándole y estás adorándole. Sabes que el Dios viviente está en ti. El Dios viviente no es un Dios muerto ni lejano. El Dios viviente es un Dios que ruge por ti. En el primer tiempo del primer servicio les decía: amados, el Señor les llama a rugir. Y la gente con su boca cerrada.
El rugir no es miau. No. Cuando alguien ruge, yo no sé, pero a veces se escucha en el estadio cuando sale un equipo de fútbol o cuando hay un gran gol. Pero cuando el Señor, el Rey de Reyes, viene a defenderte, viene a pelear por ti, tú te quedas miau, miau. Eso es un rugido. La palabra de Dios dice que el león de Judá ruge, 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 ruge. Así que aprende a rugir. No estás peleando cualquier cosa. Estás peleando la vida de tus hijos. Estás peleando por tu familia. Estás peleando por tus nietos, por tus generaciones. No te quedes callado. ¡Ruge! Ante la majestad